Buenos días. Lógicamente, aunque yo tenía documentos sobre el nacimiento de Cristo, me sigo encontrando con más cosas nuevas que realmente nos da sorpresas y cosas maravillosas con respecto al nacimiento de Jesús y lo que sucede cuando Él viene a nacer. Y lo cual que es muy entretenido. Yo tengo un pequeño resumen de las cosas que sencillamente pude averiguar, indagando documentos. Ustedes debieron ver la cantidad de libros y cosas que tengo en mi escritorio, ¿no? Y esto es donde nos va a guiar, porque muchas veces van a decir, pero bueno, estamos casi en camino a Navidad y viene Pascua y ese tipo de cosas así. Y de repente vemos que esas cosas es una cosa que nosotros como humanos hemos tomado, ¿no?, para recordarnos, y es de mucha bendición. Pero la realidad del nacimiento mismo de Jesús no fue una cosa muy fácil de ver. Así que para empezar, vamos a orar. ¿Okay? Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por las cosas que tú nos enseñas y lo que vamos a averiguar más hoy día de ti sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Guíanos, Señor, danos sabiduría en todo lo que vamos a escuchar y en todo lo que vamos a leer. La palabra escrita es la que es más vale para nosotros, Señor, pero siempre te pedimos que en el nombre de Jesús nos guíes para realmente bendecirnos a nosotros mismos y a nuestros familiares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la sublime historia de Mateo, de la adoración de los magos, porque nosotros estamos hablando digamos, lo que nosotros leímos con respecto a la visita de los magos. Y ver qué es lo que significa la visita de los magos, porque nos vamos a dar cuenta que cuando nos introducimos la palabra de Dios, vamos a ver que hay cosas que están incluso en el Antiguo Testamento, en el principio del Antiguo Testamento, y un Mateo que habla con respecto al nacimiento de Jesús y la visita de los magos. Y vamos a descubrir varias cosas que es interesante que las tengo escritas acá. Está, digamos, sabía que yo tuve a correr para 5 días que subí en la mañana haciendo cambios, cosas y agregando, y no me dejaba tranquilo muchas de las cosas que uno puede traer. La sublime historia de Mateo, de la adoración de los magos, que él escribió, frecuentemente ha sido mejor escrita por los poetas y artistas que por los eruditos
de microscópico, ha perdido la esencia. Qué maravillosa intuición, o sea, realmente personas que se ponen a averiguar sobre la palabra de Dios y lo que sucedió, la diferencia de una actitud del poeta y artista abordan a veces las escrituras, las personas que están indagando sobre la palabra de Dios y lo que sucedió con el niño Jesús. Y digamos, pedazo de la Biblia que es la visita de los magos. Y en esta visita de los magos nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que estaban sucediendo alrededor. Y las cosas que están escritas de repente nos damos cuenta de que no están con la consecuencia que nosotros decimos. Por ejemplo, ahora estamos celebrando el 24 de diciembre, como la Navidad, pero no hay ningún indicio con el número 24 de diciembre. Muchos eruditos dicen que realmente van más atrás. Podría ser hasta en agosto, septiembre, octubre. Pero es lo que tenemos y es que nosotros nos gozamos con la palabra de Dios, sabiendo que Jesucristo vamos a verlo nuevamente, vamos a poder decir, Señor, ven a la gloria y que seamos bendecidos por Dios. Pero lo que sucedió, realmente hay muchos documentos que realmente nos sorprenden. Esta historia, sin embargo, muestra cómo Jesucristo enrique a quienes le traen su corazón. Y nosotros como personas acá le traemos nuestros corazones, porque no estaríamos acá hablando, y lo que yo tengo escrito acá, porque nosotros queremos estar cerca del Señor, estar como con el Cristo niño, y Dios le permitió ver cosas maravillosas a ese niño, Jesús mismo, y también a nosotros. Porque vamos descubriendo que sencillamente hay un Dios verdadero, hay un Jesús que nació, el Hijo de Dios, y que fue crucificado y que pagó por todas nuestras cosas feas para esa realidad. Mateo nos cuenta una historia muy diferente a la de Lucas. En el lugar de pastores, Mateo nos da a los magos del oriente. En lugar de un establo, Mateo nos lleva al palacio de Herodes. En lugar de un pesebre, Mateo nos cuenta regalos dignos de un rey. En lugar de ángeles, Mateo nos cuenta de sueños. Son cosas que sucedieron, que están escritas por Mateo y nos decimos, bueno, ¿y esto cómo se llevó a cabo? ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué él habla de este tipo de cosas? Es muy interesante. Aunque tendemos a pensar que los pastores y los magos de Oriente se reunieron alrededor del pesebre, los pastores llegaron de cerca y los magos de lejos. Entonces, estamos aquí ya partiendo por algo complicado. Los magos de Oriente que reunieron alrededor del pesebre. No hay realmente documentos que digan que ellos estaban en el pesebre. Y también vemos que hay documentos que ellos llegan mucho tiempo después. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que Jesucristo nace en un lugar de pobreza, y donde nace él, después tiene que ir, después de 30 días por ser un varón, a sencillamente ser circuncidado. ¿No? Y hay cosas que sencillamente no calzan. Y cuando Jesús nace, estaba con su padre y con su madre, y no había nadie más. Y las personas que son, digamos, informados que Jesús había nacido, nosotros lo inmediatamente nos decían, ellos llegaron a ver a Jesús, al niño, que realmente había nacido, y lo vienen a ver. Pero eso no indica que ya había pasado un día o un día de ido mucho tiempo. Entonces nos vemos inmediatamente que ellos han venido esa misma noche. Es nuestra costumbre en este momento y que tiene que haber sido hermoso. Y ellos, los pastores, tienen que haber venido a ver el nacimiento de Jesús. Y si lo vinieron a ver es porque estaban informados al respecto de que el niño de Dios había nacido. Y es lindo verlo. Entonces, al mismo tiempo vemos ya los movimientos de Jesús dentro del lugar donde está habitando y donde él tiene que ir a Jerusalén para ser el niño presentido y después es anticircuncidado, que son los procesos y esas cosas tenían que suceder. Al mismo tiempo estamos en un pesebre y vemos a un Jesús, digamos, María y José, que van a ir a mostrar al niño,
y después ellos van a volver, pero van a volver a una casa. Entonces, acá ahora ya están en una casa. Y eso significa que están viviendo en un lugar, en el mismo lugar, en Nazaret, y ahí van a haber un peligro, porque van a venir muchísimas cosas peligrosas para ellos, especialmente por las personas que en ese momento estaban a cargo. Y esas personas que estaban a cargo, digamos, las personas que querían matar al Señor, al Hijo de Dios, tratan de averiguarlo de muchas maneras. Mientras tanto, tenemos a las personas que vienen viajando, que van a llegar, pero van a pasar acá por Herodes, y al mismo tiempo, Herodes le va a preguntar a ellos, porque dicen que el Señor ha nacido. Esto estoy hablando rápidamente, y vamos a ver los detalles, que están buscando al niño Jesús, pero ellos se dan cuenta y sencillamente lo van a ir a encontrar. Herodes no sabe nada de lo que sucedió, por eso va a venir la matanza de los niños en un periodo, y al mismo tiempo eventualmente Jesús y su familia, digamos, tienen que huir a Egipto. Y eso podría ser, cuando después de más o menos 7 años en Egipto, vamos a tener que el Señor vuelve, digamos, a esos lugares donde la visita de los magos probablemente se dio mucho después de que los pastores habían partido. María y José permanecieron con los alrededores de Belén y Jerusalén antes de que Jesús se circuncidaron, como dije recién. Probablemente los magos los visitaron durante la última parte de la estancia de María y José en Belén y Jerusalén. Entonces aquí hay un tiempo, un periodo de tiempo que puede ser meses y pueden ser años. Y en ese sentido no hay, digamos, porque tengo cualquier cantidad de libros así, ¿qué? No hay nada que realmente me pueda informar para por algún tiempo pasárselo a otras personas, a ustedes mismos, y a mí mismo también, de exactamente qué es lo que sucedió. Mateo incluye un número de eventos sombríos en su historia. José decide abandonar a María secretamente en Mateo 1:19. Ustedes pueden ver un poco más atrás, en Mateo 1:19 sucede eso. José decide abandonar a María. Herodes mata a los niños intentando deshacerse del rey recién nacido, en capítulo 2 del 16 al 18. José y su familia huyen a Egipto para escapar del rey asesino, en capítulo 2:13, y cuando José y su familia regresan de Egipto, van a Nazaret y no a Belén, porque otro violento rey estaba gobernando en Judea. Eso está en capítulo 2:19. Moisés es salvado por la intervención de la hija del faraón, Éxodo 2:1-10, que verán más directamente. Al igual que Jesús es salvado por el sueño donde se le avisó a José y María de huir. Estamos viendo Navidad, prácticamente un mes ahora, ¿no? Y nos damos cuenta que las cosas que estaban sucediendo aquí no eran normales y tremendamente peligrosas, porque sencillamente podrían haber tratado de eliminar a Jesús mismo. Entonces, cuando nosotros vemos los documentos, vemos que el nacimiento de Jesús es una gloria para nosotros, y lo que es realmente lindo lo que va a suceder. Y tenemos después a Jesús que sencillamente va a morir por nuestros propios pecados, y que aún estamos esperando la vuelta que puede suceder en el próximo segundo, lo que va a saber va a ser. En este momento, dije, al igual que Jesús es salvado por el sueño, durante se le avisó a José y María, como joven Moisés, temiendo por su vida, huye del faraón, como le dije. El Señor le dijo a Moisés, ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que preocuparán tu muerte. Igual que el ángel le dice a José, levántate y toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que muertos son los que procuraron la muerte del niño. Eso está en Mateo 2 del 19 al 20. Pero yo tengo que mantener del 1 al 12, que es lo que digamos que yo estoy haciendo algo de información para meterme en este Mateo 2, versículo del 1 al 12.
en el versículo 1, y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, en día del rey Herodes, he aquí unos magos vienen del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque la estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. En día del rey Herodes, versículo 1. Este es Herodes el Grande. Sus hijos, Herodes, Arqueano, Herodes Felipe y Herodes Antipas, sucederán a su padre después de su muerte en el año 4 después de Cristo. Herodes el Grande fue de muchas maneras un verdadero gran rey conservó la paz y construyó el templo. Algunas veces fue generoso, sin embargo parece genuinamente paranoico, asesinando rivales, ya fueran reales o imaginarios. Ejecutó a su esposa y a 3 de sus hijos. La masacre de los inocentes se llama en el capítulo 2, 6, que tiene como modelo la matanza del faraón de los reyes israelitas en Éxodo 12, 1-10. Afirma ese carácter. Yo tengo que ir aquí como dándole toda esta información. A medida que yo voy hablando, la cosa crece y crece y crece, y la cantidad de gente que estaba involucrada. Es irónico que estos hombres pregunten a Herodes, cuyo título oficial es rey de los judíos, sobre un bebé que ha nacido como rey de los judíos. Esto complica las cosas solamente el título. Ellos parecen no sospechar de que esa pregunta hará sonar la alarma para Herodes. Este título, rey de los judíos, reaparecerá al final de este evangelio cuando Pilato pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? En capítulo 27-12, y cuando los soldados se burlan diciendo de él, salve el rey de los judíos, y como un letrero colocado sobre la cruz señalando el carro en contra de él, este es Jesús, el rey de los judíos. Vamos a ir viendo que van pasando varias informaciones sobre Jesús y cómo Jesús hablando va a ser perseguido, y por todas partes lo que vamos a tratar de eliminar, ¿no? Los llamamos reyes, pero mago los llama magoi, que es una palabra. La palabra reyes puede venir del Salmo 72:10, que habla de reyes de Tarsis rindiendo tributo y las reyes de Saba y Seba trayendo regalos. También hay que ver Isaías 66, que habla sobre el pueblo de Seba trayendo oro y mirra. Aquí hay una cosa parecida a lo que está viendo y naciendo Jesús, y lo que está viviendo en ese momento, con otras cosas que también habían sucedido en el Antiguo Testamento. Pensamos sobre ello como astrólogos, porque habían observado las estrellas en el versículo 2, y la astrología era considerada una ocupación de la gente culta. La palabra magoi también se encuentra en Hechos 8:9-24 y 13:6-11. Cuando yo empiezo a ver todo esto, realmente me empiezo a encontrar con cosas que aumenta y aumenta y aumenta. Y tengo como 20 páginas que tengo que preguntar. No, tengo muchísimas cosas que tengo que mencionarlas porque yo mismo me las encuentro. Y yo sé que si voy a volver a leer esto en un año más, en el próximo año, esto mismo que estamos viendo va a estar duplicado en las cosas que suceden y que sucedieron. Es realmente precioso y fantástico ver las cosas que suceden alrededor del Señor, cómo el Señor es protegido, cómo el Señor es perseguido y cómo el Señor al final va a ir a la cruz para morir por nosotros. Como una nota más, que la astrología y los horóscopos siguen siendo populares. Aunque Mateo trata a estos magoi amablemente, eso no significa que la astrología o los horóscopos son legítimos. Esto constituye un sistema religioso alternativo, incompatible con la fe cristiana. Porque nosotros cuando vemos que Cristo ha nacido, se transforma ahora a algo muy especial, que es la fe cristiana. Y es lo que nosotros hoy día, después de 2000 años, estamos sencillamente publicándola, hablándola, diciéndola. Y
Y es como que es parte nuestra. Sencillamente tenemos un Cristo que nació y murió por cada uno de nosotros. Y aunque pasó eso hace 2000 años atrás, cuando yo como persona, viviendo en Canadá, conocí al Señor a través de una persona que me habló, hasta que le dije que bueno, que yo también iba a reconocer que Jesús era el Hijo de Dios y que había muerto conmigo. Y en el momento que lo hice, cuando lo reconocí, mi vida cambió totalmente. Digamos, el Señor, ya que había sido fallecido, sencillamente me pescó el cogote de ese tema. O sea, yo nunca pensé que algún día iba a estar predicando en las iglesias. Más únicamente los sabios son gentiles. El Evangelio de Mateo es muy judío, pero introduce a estos gentiles adoradores preparándonos para las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Y te decía, id y doctrinad a todos los gentiles. Capítulo 28, 19. No me asombra el contraste entre estos gentiles que seguían a la estrella hasta llegar a Jesús. Y los principales sacerdotes y escribas que conocían la Escritura, pero que no hicieron nada para buscar al cielo y que habían determinado que estaban más o menos a 7 kilómetros de él, el pueblo de Dios ignora al Mesías mientras que los paganos ansiosamente no buscan. Solamente con malas intenciones. Mateo tratará favorablemente tratará a centurión romano y a la mujer cananea que está en la Biblia. También incluye a mujeres, incluso mujeres de reputación dudosa en la genealogía de Jesús. Eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en Mateo, que muchos han estado estudiando y van a ver las cosas que van sucediendo. Que mucha gente sencillamente se va a alejar de Dios, Jesús los ve, Jesús los confronta y Jesús también al final es llevado a la cruz y va a morir. Y todas las cosas que Jesús, muchas personas realmente lo encuentran y se encuentran con Él, van a ser bendecidos tal como nosotros estamos bendecidos de Él. Y aquí estamos sencillamente escuchando de cómo nació Jesús, de la vida de Él y de la muerte de Él y de la resurrección que nosotros esperamos después de que Él sea murió por nosotros. También incluye a mujeres. Para Mateo dejó claro que las barreras que separan a los humanos y humanos no separan, digamos, a todas las personas. No hay nadie en las manos de Jesús mismo. No tomar a cualquier persona, sencillamente las personas somos elegidas. Uno dice, pero ¿cómo? Yo fui elegido. Bueno, la palabra de Dios dice que yo fui elegido. ¿Por qué yo? No tengo la menor idea. Pero ¿y por qué cada uno de nosotros que estamos acá? Tampoco tenemos la menor idea. Sencillamente el Señor lo hizo y punto final. Y muchas veces nosotros vemos en la Escritura, cuando me pongo a estudiar más y más y más, veo que hasta hoy día, porque nosotros somos bisabuelos con Virginia, y tenemos un chico que tiene 1 año o 2 meses, y es la 4ª generación. Y está escrito en la Biblia que nosotros seremos bendecidos hasta la 4ª generación. Maravilloso. Hay una monja que también está diciendo que ha sido bendecido, pero nosotros hasta la 4ª generación. Entonces no solamente nuestros hijos van después a la 4ª generación, y nuestros nietos a la 4ª generación, nuestros bisnietos hasta la 4ª generación que se conoce. Son cosas del Señor extraordinarias. Ahora ustedes dicen, ¿qué tiene que ver el versículo, la visita de los magos? Es que la visita de los magos es una cosa, no quiero decir ligera, es lo que sucede, pero es una cosa que sucede porque ellos vienen. Muchos dicen que son 4, pero realmente la palabra de Dios dice que son 3. Entonces se cree que realmente son 3 los que vienen y se van a encontrar con el Señor y le van a traer premios, regalos, etc., ¿no? Y que nosotros hemos escuchado tantas veces. Ahora, ellos, ¿por qué vinieron? Sencillamente porque alguien les dijo, Dios mismo tiene que haber dicho, acá van a ser Jesús. Lo mismo las personas que estaban cerca de Jesús cuando lo fueron a ver sin Jesús. Los eruditos han tratado de identificar la estrella que guió a los sabios. El cometa Halley se vio en el año 11 a.C. y hubo un
hubo una brillante conjunción de Júpiter y Saturno en el año 7 a.C. Estas cosas las podemos ver en este tiempo, porque empiezan a ver para atrás los documentos y todo este tipo de cosas más o menos calculan que podría haber sido exactamente cuando Jesús había nacido. Sin embargo, no ha habido acuerdo con respecto a la estrella ni parece que lo habrá. Esta estrella no se comporta como lo hacen las estrellas, sino que se para sobre el lugar donde se encuentra el niño. Versículos 9 y 10. O sea, hay una estrella que se para. Cuando estaba el Señor ahí. Entonces, eso está escrito ahí en el versículo 9 y 10. Esto es un suceso supernatural, más que algo natural. Entonces, el niño nace, bueno, y Dios interviene de inmediato. Y sucede este tipo de cosas. En Mateo 2, 3 y 6, que lo estamos viendo acá en muchas Biblias, el texto dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque ahí está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de tierra de Judea, no eres muy pequeña, porque entre los principales, no eres muy pequeña entre los principales de Judea, porque de ti saldrá un guiador que aparecerá al pueblo de Israel. La diferencia entre Jesús y Herodes no podía ser más grande. Jesús nació en un establo, Herodes en un palacio. Jesús es un bebé indefenso, Herodes posee gran poder. Jesús probará que es un hombre de gran compasión, Herodes es cruel y violento. O sea, nace el Señor e inmediatamente el enemigo del otro lado, Satanás mismo, pongamos esa manera, pero identificamos en un Herodes, sencillamente va a haber un conflicto. Y Herodes, versículo 3, está asustado. ¿Por qué? Porque un rey tenía un bebé. Y tal es la paranoia, que tal vez una paranoia que está alimentada por sentimientos, y muchos tienen miedo y sencillamente no saben qué hacer. Estamos hablando en ese momento, ascendencia árabe, en estos tiempos, y gobernaba con la simpatía de Roma. Este caballero, su padre había ganado poder apoyando a Julio César y fue nombrado procurador de Judea por el César en el año 47 a.C. Su familia había gobernado el área por un siglo y medio. Los judíos, queriendo un rey propio, lo sentían a Herodes. Si les dieran una pequeña oportunidad, lo derrotarían. Entonces, amigos, ya están planificando el destruir a Jesús. Esto, con lo que está sucediendo en nuestra tierra, creo que sí, viendo la televisión, entre ayer y el día de ayer y antes de ayer, vemos cómo el pueblo judío, incluso hay una dama que sencillamente hace una televisión, no me acuerdo qué tal, donde ella se manifiesta siendo judía, porque hay un número de personas judías que están incluso muchos en el sur, bastante en el sur, y ella, esta persona reclama de por qué el tremendo auge y aumento del pueblo, digamos que en contra de Jesús, como de esa manera, y que aumenta y aumenta y aumenta y aumenta cada día. Y sencillamente, hoy en día también nosotros chicos mismos estamos alimentando por personas que no digamos que están en concuerdo a lo que Jesús mismo dice. Ahora, el pueblo judío no tiene, si nosotros vemos también en la palabra de Dios, de que el pueblo judío tiene los ojos tapados. Y va a llegar el momento cuando nosotros como gentiles seamos liberados por Dios mismo. En ese momento, el pueblo elegido de Israel va a poder sencillamente avanzar y avanzar. De este momento todavía ellos tienen los ojos tapados y son personas que no son creyentes del
tienen que huir a Egipto. Y allá van a estar 7 años. Después de 7 años, eventualmente ellos no van a venir a Jerusalén, sino que van más al norte, donde él va a crecer y va a vivir ahí. Donde él también va a ser parte de la familia. La palabra de Dios dice que especialmente está Jesús, tiene 4 hermanos hombres y tiene por lo menos 2 mujeres que son hermanas. Dice hermanas, hermanos, entonces por lo menos decimos 2 mujeres, 4 hombres y Jesús. Ahí tenemos 7 personas que la Biblia nos dice que lo que sucedió. Y lo que sucedió también Cristo estaba ahí. Y cuando Jesús sencillamente salía a predicar, incluso sus hermanos también muchos de ellos recibieron. Cuando uno estudia la palabra de Dios y empieza a ver este tipo de cosas, sencillamente se da cuenta de lo que Dios hace con cada uno de nosotros. En los versículos 3 y 4, Mateo reúne a la gente que servirá como opositores de Jesús. A través de toda su vida, toda Jerusalén, los principales sacerdotes lo escriben. Caifás es el sumo sacerdote, pero su nombre está ligado a Anás, su suegro, que probablemente lo había procedido a este cargo. Y así, Anás, Caifás, los escriben. Mucha gente que son expertos y sencillamente van a escuchar, sencillamente estarán en conflicto con Jesús. Así en cada ocasión. Y no van a ceder. Y no van a ceder hasta el día de hoy. Me ha tocado, cuando trabajaba, yo trabajaba en una empresa donde era gerente y me tocó mucho viajar a Europa por negocio. Pero en Europa pude conocer a mucha gente que no son, digamos, no quiero decir de Italia, pero musulmanes que ya están andando, por ejemplo, en Alemania, en una ocasión que yo tenía que tomar un avión de vuelta a Santiago, pero venía del norte de Alemania en un auto arrendado y cuando llegué cerca del aeropuerto, busqué un hotel porque estaba complicado, ya casi venía en un avión a las 9 de la mañana. Y llegué a este lugar, a un hotel, y bueno, dejé mis cosas ahí, dije, voy a salir a caminar un poco, y las personas mismas, usted hablando casi 20, 30 años o más, y me dijeron, por favor, señor, no salga. Pero le dije, yo que si estoy aquí, me tomo un avión mañana temprano. No, me dijeron, no salga de esto. ¿Y por qué? Me dijo, venga para acá, caminamos, pero en cuarto de cuadra, lleno de musulmanes. Dijo, esto no es broma, esto no es broma. Dijo, y las personas que no son musulmanes van a tener va a ser complicada la cosa. Y a medida que van pasando los años, nosotros estamos viendo ya como la guerra ya está, digamos, no solamente en Rusia, está en Israel, está en los países árabes, y hay un conflicto que no es verdad, que va a estar. Ahora, nosotros vemos lo que hoy día está sucediendo, estaba sucediendo ya. En el mismo capítulo 2 de 1 a 12, y estamos viendo que hay un proceso que está complicado, que posiblemente, si lo hubiera podido eliminar, lo hace. Pero tenemos un Dios que lo sabe todo, y que sinceramente Él va a salir adelante. Tengo tantas escrituras más acá que te lo voy a cortar un poquito. Mateo 2, del 7 al 8, hacérmelo saber. Dice en el versículo 7, dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y la adore. El que quería sencillamente encontrarlo con acá. Entonces había un peligro. Herodes estaba preocupado sobre el tiempo exacto en que apareció la estrella, porque esa información le ayudaría a encontrar al niño. Decide matar a todos los niños en Belén, que tuvieron 2 años de edad y menos, poniendo los límites bastante amplios para asegurarse de remover al niño que amenazaba su trono. Versículos 16, 18, capítulo 1. Ahora, en ese momento, imagínense que prolongó a 2000 para asegurarme que iban a venir y no estoy fuera. Y matándolo. Sus esfuerzos son inútiles, sin embargo, porque Dios advierte tanto a los sabios como José, que escapa a Egipto con su pequeña familia, y ellos se van a Egipto y van a estar un tiempo allá. Vemos de que lo que nosotros estamos
celebrando es un recuerdo maravilloso y es Navidad. Y lo tenemos como identificado como el nacimiento de Cristo mismo. Y nosotros tenemos que tener nuestros corazones llenos por esas reglas que están ahí y que están identificándonos con el Señor. Pero la realidad es mucha. Con el nacimiento de Jesús empieza a correr peligro del día uno. Y después nosotros, a medida que vamos estudiando la palabra de Dios, vemos cómo Jesús está sencillamente funcionando en todo el Nuevo Testamento. Y vemos que a la larga, en Juan 17, si ustedes ven Juan 17, yo siempre estoy diciendo, Jesús habla con Dios Padre y dice, llegó la hora. ¿Y llegó la hora de quién? De caminar a esa cruz, porque habíamos pocos pecados de cada uno de nosotros. Ustedes pueden leer Juan 17, y ahí hay una conversación entre Dios Padre, Dios Hijo, Jesús mismo, y sencillamente de lo que Él va a caminar. Porque ya venía con mucha complicación. Ya estaba siendo una persona cambiada. Las cosas presentes que parecen extrañas para un bebé, un Jesús que nació, nosotros esperábamos ropa, bebé y juguetes que nosotros celebramos en la Navidad, ¿no? En ese tiempo no era tan así la cosa. La Navidad nosotros nos gozamos con la Navidad y tenemos que hacerlo. Y porque nos recuerda lo que hizo Jesús con nosotros al morir en la cruz. Él nació, y qué maravilla, pero no fue una cosa fácil para él. Sencillamente nace en un pesebre, tienen que ir a Jerusalén, él es circuncidado, ellos vuelven, María también tiene que esperar un tiempo ahí bastante conflictivo, aunque habían estado en un pesebre, después vuelven a Belén a una casa. Y en ese andar no era eso. No era eso, pero sí nosotros nos recordamos del peligro que Jesús vivió desde que nació hasta que muere en la cruz por nosotros. Es algo lindo, es precioso, que nosotros tenemos que estar agradecidos. Y muchas veces encontrarnos con un Jesús que realmente nos ama, que nos quiere y que en algún momento nos eligió. ¿Por qué me eligió a mí? No tengo la menor idea. No tenía currículum yo como para decir, yo quiero ser cristiano, yo quiero tener salvación eterna. Pero no sé, el Señor me tocó la vida y me cambió todo. Y eso fue en junio de 1980, cuando me encontré con el Señor. Después lo que sucedió, bueno, eso fue. El oro, y termino, el oro, el incienso y la mirra no solamente son regalos costosos, sino que también portátiles. Muy pronto un ángel le dirá a José, después de esto, este escape del oro, José no será capaz de llevar muchas posesiones con ellos, pero puede cargar el oro, el incienso y la mirra para vendernos por el camino y así financiar su jornada hasta Egipto. Tal vez estos presentes son la manera en que Dios proveyó los medios para la jornada que nos esperaba. Y con eso termino yo con este pequeño capítulo 2 del 1 al 12. Que es tanta bendición, tanta enseñanza, que realmente cuando nosotros empezamos a abrir la palabra de Dios, es algo que no tenemos. Y tenemos que gozarnos. Y averigüemos si tú no tienes cómo hacerlo. Anda y pregunte a alguien que está leyendo y que está estudiando la palabra de Dios, para realmente crecer en ella también y ver que Jesús puede cambiar tu vida y llevarte al cielo directamente. Porque lo que estamos sentados acá, cuando digamos, escuchando la palabra de Dios, nos va a llevar en un camino así, eventualmente. Vamos a morir físicamente, pero nosotros estamos habitando este cuerpo. Yo estoy habitando este cuerpo. Y el día que muera, el muere sencillamente sigue viviendo. El cuerpo muere. Ustedes entienden eso, lo han dicho muchas veces. Así que tenemos que estar confiados en que Jesús, el Señor mismo que murió por nosotros, sencillamente nos va a llevar a separar ese confiar que no está todo. Nos va a llevar a saber qué pase. ¿Cómo está? ¿Cómo se portará? Van a ver cómo está el pito. No sé, pero es creyente. Así que eso es todo, hermanos. Sigamos estudiando la palabra de Dios hasta que
Señor, no nos tienes. Oremos, Señor. Padre celestial, te damos gracias por tu maravillosa escritura, tu presencia en cada uno de nosotros. Y esta presencia hoy día nos lleva, Señor, a ver esas velas que están prendidas ahí y para celebrar tu nacimiento, Señor. Guíanos en esto, bendícenos en esto, cambia nuestras vidas y guíanos a una nueva vida, Señor. Y esperamos no solamente con nuestros hijos, nietos, bisnietos. Sigue bendicionando, Señor.